Bueno, si quieren, vamos arrancando. Bienvenidos a todos a este primer evento del Club de Emprendedores, primer evento de este ciclo de charlas que estamos haciendo a lo largo de este año. Quiero agradecerle a todos ustedes, primero que nada, por tomarse el tiempo de venir un viernes a las 6 de la tarde, fin de mes. Y bueno, nada, también obviamente a Tomás, el CFO de Pomelo. Así que nada, un fuerte aplauso para recibirlo, por favor. Gracias. Antes de comenzar, quería agradecer también a la universidad por brindarnos el espacio, la infraestructura, y también a todos los miembros del Club de Emprendedores que hicieron posible este evento. Bueno, podría hacer una breve introducción de la vida de Tomás, de sus 15 años de experiencia en el rubro de las finanzas, pero yo creo que va a ser más enriquecedor si él nos cuenta un poco cómo fue su experiencia y su transcurso profesional para llegar a lo que es hoy en día CFO de Pomelo. Gracias. Bueno, primero agradecerles también por invitarme. Ya de por sí los CFOs no es como la figura más atractiva para este tipo de charlas, ¿no? Se suelen traer emprendedores tipo CEOs, ¿no? Y está bueno que también lo abran este juego y que también que tengan este espacio de emprendedurismo en la universidad está bárbaro. Yo recuerdo, habiendo estudiado acá, pero también habiendo estudiado en Distel antes, no existía ese club, ¿no? Él estaba como todo mucho más enfocado en, digamos, cosas partidarias y no tanto con un club, no sé, de finanzas, un club de emprendedores, etcétera. Así que creo que está muy, pero muy bueno. Y bueno, y gracias también por venir hoy. Un viernes a esta hora, siendo feriado el lunes, que se nos escapó a todos esa. Así que bueno, y si querés, para contarles un poco de mi experiencia, ¿sería la idea? Claro, un poco de tu trayecto profesional hasta llegar a hoy en día. Ok. A ver, la carrera tiene cierto sentido, ¿no? O sea, si alguien ve mi perfil y cómo en su momento intenté diagramarlo o contar una historia, digamos que arranqué en finanzas, trabajando en una empresa que hacía equity research. No sé si saben qué es eso, pero es básicamente estar como detrás de un mostrador, analizando empresas desde afuera y definiendo si esa empresa en ese rubro le va a ir bien, le va a ir mal, cuánto va a valer el precio de la acción a 12 meses y si el inversor tiene que comprar, vender o mantener esa acción, ¿no? Todo es, no especulación, pero tenés que basarte obviamente en datos que no los tenés tan claro cómo están armados, porque tenés que agarrar la información que te dice básicamente la compañía y hacer análisis de esos quarterly calls, por así decirlo. Luego me di cuenta que tenía ganas como de pasar un poco a la cocina. Ya me sé las finanzas dentro de la empresa y pasé, digamos, de un lado del mostrador al otro cuando me fui a Arcos Dorados. Arcos Dorados es la master franquicia de McDonald's en toda Latinoamérica. Allí literal veía cómo se hacían los números. De hecho, me encargaba yo de hacer los números, las proyecciones de corto y largo plazo del P&L, el cash flow y el balance, que son básicamente los financial statements, para que trimestralmente el chairman y CEO en ese momento, Wood Staton, haga la quarterly calls con analistas y con inversores para comunicarle los resultados de la empresa. Y la verdad que me gustó mucho, pero no me quedé tanto ahí porque me había salido una muy linda oportunidad en PepsiCo. Era seguir haciendo un poco lo mismo, pero con otro tipo de desafío, más orientado a, digamos, la productividad del P&L. El P&L es el estado de resultados de la compañía. Y ahí la verdad que estuve unos 3 años más con un tremendo desafío que después si da les comento un poquito más. Pero me seguía faltando algo, ¿no? Estaba como haciendo cosas que técnicamente me gustaban, pero no en la industria como más atractiva, donde más proyección le veía. Y ahí fue cuando Gastón,
el actual, co-founder y CEO de Pomelo, me dice, venite conmigo a este proyecto que se llama Naranja X, que vamos a hacer un spin-off de Tarjeta Naranja en Córdoba y del Grupo Galicia, y vamos a hacer una fintech. Y ni lo dudé, en PepsiCo me habían hecho la típica contraoferta y estaba por justamente empezar un MBA, y me acuerdo patente, no por, digamos, truncarle nada al SEMA ni a nadie, pero me acuerdo patente que me dijo, olvídate, acá vas a aprender mucho más que en cualquier curso que hagas en la universidad. Y dejé todo lo que tenía PepsiCo y me fui a Naranja X, y ahí como que empecé a entender qué iba queriendo, ¿no? O sea, había hecho el check en finanzas desde afuera, finanzas desde adentro. Ahora estaba entendiendo que quería estar en ese rubro, me seguía faltando una cosita, ¿no? Fueron 2 años de Naranja X muy, muy buenos. Llegamos la empresa de 0 a 1 y de 1 a 2, ya me sé, o sea, tuvimos que armar la empresa, contratar más de 250 personas, lanzamos una billetera virtual que posiblemente algunos de ustedes hoy la usan, que es de NX, ¿no? De hecho le cambiamos la marca y ahora se llama NX. Y teníamos un POS mobile, que es ese aparatito que en algún comercio seguramente lo conocen como toque para hacer sus compras. Y bueno, nada, por esas cosas de la vida, el negocio tomó otro rumbo y bueno, decidió salir Gastón y Hernán, y bueno, yo salí con ellos luego. Y Pomelo me cerraba por todos lados, básicamente. Estoy hace 2 años, me sumé con los chicos, eran los 3 founders y yo, si se quiere, en marzo del 2021, y ahí hice como todos los checks, ¿no? De lo que estaba buscando era, no solo por el rol, sino que era todo lo técnico que buscaba, más ya el fino de fintech, y dentro de fintech el B2B, o técnicamente el B2B2C, ir de empresa a empresa, porque Naranja X era un B2C, que era de empresa, digamos, al cliente final, y ahí yo quería un B2B, de business to business. Y además lo atractivo era el scope regional, ¿no? O sea, nosotros nacimos ya regionales, y eso es lo que me gustaba. Me estaba cansando un poco de full foco Argentina con todos los vaivenes que tiene, básicamente. Parece interesante cómo pasaste un poco de lo que era Corpo, después te llamaron de Naranja X, bueno, una de las primeras fintech, o sea, acá que empezaron a funcionar, y después decidiste seguirlo a Gastón, que los que no saben, Gastón Irigoyen es uno de los co-founders de Pomelo, es un crack. Entonces, con tu experiencia, yo quería preguntarte un poco, principalmente, ¿cuál es la diferencia que vos notás entre trabajar en una empresa de servicios financieros tradicional y una empresa fintech? ¿Cuáles son las diferencias al día a día que vos podés notar? Me quedé igual con lo primero que dijiste, de pasar de Corpo a emprender. En realidad, cuando decimos Arcos Dorados y PepsiCo, sí, es recontra Corpo, pero en la que yo les conté primero, que parece que muy canchero todo, Copal, ¿no? Que la adquirió Moody's después, era una empresa de, ponerle 1.200 empleados en el mundo, pero en Argentina y para toda Latinoamérica estaba yo solo. Entonces, literal, si faltaba papel higiénico yo tenía que ir a comprarlo. Entonces eso, viste, de hacer cosas de cero o estar solo y emprender, aunque tengas, digamos, por detrás quien te paga el salario a fin de mes, también lo vivía en ese momento, ¿no? Y yendo a tu pregunta, a ver, para mí es una única o una gran diferencia, que después se desprenden otras, que es la tecnología. Cuando veo fintechs y cuando veo lo tradicional, que fue mi caso, la tecnología hace la diferencia. Como de hecho las fintechs nacen nativos digitales, y las empresas tradicionales están en un proceso más bien de transformación digital que les cuesta literal un huevo. Entonces ahí veo la gran diferencia, y cuando pienso en la velocidad, cuando pienso en la tecnología, lo primero que se me viene a la mente como diferencia es la velocidad. La velocidad de ejecución que tiene una fintech es
O sea, es incomparable con una empresa corporativa, ¿no? O sea, pensá que ya tiene todos los procesos automatizados o tiene el mindset para automatizar versus la empresa tradicional que tiene que, digamos, empezar de cero para hacer eso y no escala, ¿no? Y después la flexibilidad, ¿no? O sea, la flexibilidad es, o sea, está a la legua. Yo lo he visto como en experiencias anteriores. Todo implicaba mucha burocracia y papelerío y alinear y validar y llevarlo a 500 pasos para arriba en la estructura. Y en fintech hay mucho más de abrazar el error, de jugártela, de hacer un check y probar suerte, porque también no podés, digamos, tenés que ir rápido y tenés que ir con flexibilidad y agilidad porque también te quedás fuera de mercado, ¿no? Entonces, principalmente veo eso como grandes diferencias y después capaz en un tono, digamos, más subjetivo, creo que puede haber algo más de enfoque en el cliente, ¿no? O sea, puede ser que las fintechs hoy en día estén como targeteando mucho mejor a los clientes y como siendo más client-centric, aunque parezca medio una frase hecha, y personalizándolo versus las empresas tradicionales que es medio, digamos, no apático la palabra, pero como, digamos, que no tienen tanto claridad de a quién le están vendiendo y qué cosa, ¿no? Sí, mientras estabas contando eso me hiciste acordar, justo ayer estaba escuchando un podcast que era Juan el que hablaba, es otro de los co-founders de Pomelo, y contaba un poco de eso, ya pasando lo que es Pomelo, hablaba sobre que una fintech es como tener un Ferrari, pero en una calle de tierra. Básicamente tenés todo lo que es la flexibilidad, que vos lo que estás contando, que es mucho más dinámico, mucho más ágil que una empresa de servicios financieros tradicional, pero le falta toda una parte de infraestructura que sería justamente la calle de tierra, y es cuando ahí nace Pomelo, como esta empresa que brinde estos servicios de infraestructura. Estás sonriendo ahí, así que me parece que estoy bien o muy mal. Sí, bien, pero es como si escuchan a Juan o a Hernán o a Gastón, que son los co-founders, o sea, todos tienen como, es el mismo ejemplo, pero con distintos matices. Gastón te habla de la autopista versus las calles de adoquín. Juan, bueno, no me acordaba de la Ferrari, bueno. Pero está muy bien. Bueno, entonces, más o menos quiero que me expliques un poco, desde tu perspectiva, brevemente, qué es lo que hace Pomelo y cuál sería, más que nada, su propósito. Ok. A ver, la definición, digamos, del libro de texto o de Twitter, ¿viste? Corta de artículo es que somos una empresa latinoamericana de tecnología financiera que básicamente desarrollamos soluciones soluciones de emisión y procesamiento de tarjetas y cuentas digitales para que cualquier empresa, y particularmente fintechs y empresas de transformación digital, como puede ser un banco, un retailer, puedan lanzar y escalar servicios financieros en toda Latinoamérica. Eso, cuando se lo digo a mi familia, a mi mujer, a mis amigos, es como que les digo todo y no les digo nada, ¿no? Entonces, uso siempre un ejemplo. No sé qué me vas a preguntar, no. Pero uso siempre un ejemplo que la verdad la mitad de las veces me lo terminan de escuchar, pues los aburro, pero acá es como que siento que puedo o tengo como nadie me va a cortar el micrófono capaz. Eso, capaz, no le damos opción. A ver, lo trato de siempre como llevar a lo más mortal la explicación, y no es rápida, pero cualquiera de ustedes acá puede llegar a tener un Ualá, un Mercado Pago, un Naranja X o ese tipo de apps que son billeteras virtuales. Pónganse en el lado de estas compañías que para darle todo eso que necesitan, no sé, solo dar ejemplo, Mercado Pago tuvo que, para hacer los saldos en billeteras que ven ustedes, de saldos y movimientos, tuvo que desarrollar un core bancario, tuvo que hablar con Pago Fácil o Rapipago, no sé con cuál, para todo lo que es cash in y cash out, es decir, para que vos puedas ir con tu dinero, se lo des a alguien en una sucursal y eso aparezca en tu cuenta. Tuvo que conectarse a Coelsa para todo lo que es bank in, bank out, o sea, para que ustedes manden de su cuenta de banco, los que están bancarizados,
y tengan su saldo en Mercado Pago. Si alguien pidió una tarjeta prepaga de Mercado Pago, que creo que es Mastercard Patagonia, por detrás se tuvo que integrar con un fabricante de tarjetas y con un courier, con un proveedor de logística para enviarlas. Bueno, si tiene una billetera virtual, tiene que ser un PSP, un proveedor de servicio de pagos en Argentina. Para lo que es login, onboarding, o sea, todo lo que es validación de identidad, se tiene que haber conectado con otro proveedor, puede ser FaceFi, FaceTech, etcétera. Tiro chivos, pero nadie me paga por eso, aclaro. Y fíjense que ahí les debo haber tirado 7, 8 proveedores diferentes. Ni hablar Visa o Mastercard en el caso de Mercado Pago Mastercard, pero ni hablar que también tiene que ser principal member de ellos o alquilarle, por así decir, esa licencia a alguien que se le alquila justamente a su procesador, ¿sí? Digamos el competidor en Argentina de Pomelo, que le procesa los pagos y que además le alquila, por así decir, esta licencia. Entonces, 8/10 proveedores. Imagínense la empresa teniendo que encargarse de todo eso, de hablar con cada uno de ellos, de integrarse, los idas y vueltas, y cuando eso vos lo querés llevar a 6, 7, 8 países en toda Latinoamérica y todo rápido, ¿sí? Bueno, Pomelo es eso básicamente. Pomelo te engloba todos esos en uno y podés salir en todos esos mercados en 2 meses. Parece que vendo, ¿no? Se vende, sí, perfectamente. Igual en Naranja X, vos me imagino que pasaste por ese problema y más o menos tenés un poco, lo viste en piel. O sea, lo que es, una vez que, igual ustedes tenían la espalda de Galicia. Sí, pero fue exacto, o sea, de hecho Pomelo nace un poco como, no, es una, viste, ya una, es un poco trillado ya porque Gastón lo cuenta muchas veces, pero Pomelo nace como una frustración de muchas personas, obviamente principalmente los 3 founders. En el caso de Gastón, la frustración la vio en Naranja X. Yo estaba con él en Naranja X, era el Head of Finance. Él la veía capaz más holísticamente, yo la veía mucho desde el P&L, viendo cómo el procesador incumbente con el cual operábamos tenía un esquema de pricing muy poco transparente en el cual por todo nos cobraba hasta cuando era una transacción que rebotaba, con lo cual yo no ganaba, pero él sí ganaba, entonces yo veía en el margen bruto que perdíamos, digamos, o sea, a medida que crecíamos, perdíamos más dinero porque había pricing sobre transacciones rechazadas. No me quiero poner muy técnico, pero eso pasaba y Gastón lo veía mucho más claro desde esto, los pains de integrarte con uno, con el otro y terminar básicamente tardando 1 año y medio, 18 meses aproximadamente, pasé ahí con un producto, e invertir $50 millones posiblemente para seguir con un producto al mercado que era totalmente parity de la industria, ¿sí? No es que ofrecía algo diferencial a otro competidor, y ahí es cuando nos dimos cuenta que las empresas estaban capaz enfocando el 80% de su tiempo para lanzar y el 20% como para hacer algo distinto a la competencia, y esa ecuación había que invertirla, ¿sí? Tenían que básicamente darle el 20% a lo que es hacerlo, porque es simplemente conectarse con Pomelo, y que el 80% sea de pensar cuál debe ser el value prop, el valor agregado de ellos. La historia sigue, Juan lo veía desde el lado, Juan era director de Mastercard para FinTech, entonces veía todo este sufrimiento de las FinTechs y no les vendía las tarjetas, pero no los podía seguir al mercado hasta que no tenían, digamos, su cliente, sea Naranja X, Mercado Pago, tenga, digamos, todo armado. Y bueno, Hernán era el CPO, el número 1 de producto de Naranja X, y antes venía a ser Mercado Pago. Creo que fue el empleo número 2 de Mercado Pago, entonces él vio esto de la misma forma, y no solo para Argentina, como fue el caso de Gastón, sino que lo vio en toda Latinoamérica con Mercado Pago. Entonces, nada, así empezó todo. Nosotros tuvimos también la fortuna acá con el Club de Emprendedores, que también estuvimos con Daniel Rabinovich, que bueno, él también fue uno de los que arrancó con Mercado Pago, y también nos contaba un poco esto que vos estás diciendo ahora, lo complicado que es desembocar en un país nuevo y todo lo que involucre de infraestructura. Igualmente, vos acabas de decir que son unos 4 años para una fintech promedio.
ese traslado, y ustedes en 2 años lograron estar ¿en cuántos países? ¿Están en Colombia, Perú, Argentina, Brasil? Son 6 países, Argentina, Brasil, México, Colombia, Perú y sí, en Chile ya tenemos presencia. Sí. Bueno, esta pregunta que te voy a hacer ahora, si se podría compartir vos con nosotros algún tipo de cifra o algún logro reciente de Pomelo en levantamiento o algún tipo, recién ahí uno de los chicos estaba hablando con vos, preguntaste sobre de dónde sacó esa información. No, de cuánto es la evaluación. Ahora la evaluación, a ver, es confidencial, nosotros somos celosos de eso porque, digo, no es necesario saberla, pero dijo un número y me interesó saber de dónde sale eso, ¿no? No, de intriga, no es ese número, pero me daba intriga. A ver, bueno, operamos en 6 mercados, tenemos más de 100 clientes hoy en día operando o estando en proceso de integración. Muchos de ellos o una buena parte son, digamos, clientes con mucho potencial, son hasta unicornios. Está Bitso, que es el primer unicornio cripto de la TAM, está Rappi, Story, que es de México, y hay algún par más de ese calibre. Tenemos también, obviamente, más del 50% de los que son los crypto players de la TAM trabajando con nosotros. Somos más de 300 personas hoy en día en la empresa. Y déjame pensar qué más te puedo decir. O sea, operamos con unit economics positivos. Eso creo que es importante también saber, y ganamos premios. Ayer ganamos uno, de hecho. ¿De qué? Uno ya es público, es de EY, el emprendedor del año, ganaron los chicos. Así que nada, eso está bueno. O sea, tenemos como un par de premios que está bueno. Como dice Hernán, son como vasitos de agua en la maratón, ¿no? Así que nada, eso. Bueno, bien. Ahora, si te parece, vamos a pasar un poco lo que es la evolución de la industria fintech. Vamos a pasar ese tema más lo que es la industria en sí. Quiero que me cuentes un poco cuáles son las tendencias, principalmente en SaaS, Software as a Service, que vos crees que están generando más tracción actualmente en la región, relacionadas con finanzas. A ver, a nivel evolución, fintech, tengo unos comentarios. Creo que esto es re debatible, pues, o sea, cada uno pensar lo que quiera, ¿no? Yo creo que la industria en la TAM sigue o va a seguir creciendo y también transformándose, como primer punto. O sea, creciendo porque la TAM es muy grande. O sea, no sé, en los países donde nosotros operamos son como 450 millones de habitantes. Hay mucha más gente todavía por incluir y básicamente FinTech viene a incluir esa gente y tuvo mucho que ver en eso, ¿no? O sea, se le dio acceso realmente a mucha gente que no estaba bancarizada y fue muy muy vocal en este sentido las empresas fintech, y creo que va a seguir sucediendo porque como el TAM es el Total Addressable Market, que es como el tamaño de mercado, sigue siendo muy muy grande, entonces debería seguir creciendo. Pero también yo veo transformación, ¿no? Porque si ves un par de años para atrás, muchas de las fintechs eran más bien del estilo fintech B2C, hacia el cliente final clásico, con una billetera virtual que te la ato a una prepaga. Vos ves tus saldos y podés hacer movimientos y podés meter guita y podés sacar guita y podés hacer pagos online, pagos virtuales, pago de servicios, ¿sí? Mismo lo de QR. Ese modelo obviamente sigue funcionando, pero creo que va mutando, digamos, dónde está mayor interés ahora. Después pasó más la crypto wallet, que es un poco parecido, pero más enfocada obviamente en criptomonedas y como, digamos, inversión o refugio contra la inflación de las monedas, digamos, de curso legal. Y ahora la transformación va mucho más cercana a todo lo que es soluciones alternativas de crédito, ¿no? Todo lo que es lending se recontra ve ahí, se ve con mucho uso de la tecnología para análisis de datos,
inteligencia artificial, que el otro día se juntaron acá seguramente, a ver, es trending topic, de hecho, estas charlas capaz con ChatGPT se las ahorran, te digo. Y esa transformación que hoy lo veo como medio de lo que está sucediendo, le falta una pata importante que es la regulación, ¿no? Todo lo que es fintech en la TAM todavía, no sé si verde, pero tiene como muchas hojas por escribirse a nivel regulación, como en los países están como tratando de adecuar o de darle un marco regulatorio para poder operar allí. Y bueno, nosotros en Pomelo nos encargamos mucho de eso justamente para que nuestros clientes no tengan que meterse en todo ese embrollo. Y me preguntaba sobre SaaS particular. A mí me gusta mucho lo que es SaaS. SaaS es Software as a Service, no necesariamente es FinTech. Me gusta mucho SaaS y sobre todo el nicho de finanzas, obviamente. Y típico problema que pueda tener un CFO o un director de finanzas o cualquiera en finanzas, que no sé, el que trabaja en tesorería, es lo que es el single point of control, que es básicamente tener un único lugar donde vos podés ver todas tus cuentas de banco de todo el mundo real time. Hoy eso no existe. Hoy te lo cuotifican, tenés capaz un interbanking que te puede mostrar eso en Argentina, un Datanomic que lo está implementando en Brasil y Uruguay, y muchas otras empresas capaz, yanquis que no conocen capaz la idiosincrasia de la TAM, pero están intentando hacerlo. A mí eso es lo que más me interesa hoy en día, ¿no? Estas plataformas que son dashboards súper amenos, donde vos como, digamos, responsable de finanzas, la podés tener en tu celular y ver exactamente todo lo que tenés en todas las cuentas de banco de tu empresa, real time, con todos los movimientos, ¿no? Pensá que son empresas que operan en toda la TAM y con un negocio que es el día a día que tenemos nosotros, porque todos los días no es simplemente estás pagando o recibiendo dinero por facturación o sacando pagos. Tenés un negocio que opera todos los días de settlement, de liquidación con las marcas bandera, que son Visa, Mastercard, y por el otro lado con los clientes que te tienen que pagar todos los días, ¿no? Es un negocio de crédito. Así que eso es donde hoy más veo atractivo a nivel SaaS. Si me decís fintech particularmente, está muy en boga esto que te decía de lending y las fintechs B2B de gastos corporativos. No sé si conoce alguna, o sea, como la competencia, digamos, de lo que el histórico SAP Concur, por así decir. Hoy es un Chips, un Clara, Mendel. Creo que son buenas alternativas también con potencial. Ya me sacaste como 3 preguntas que tenía para hacerte después. No, pero me parece muy interesante lo que estás diciendo. También un poco lo que estás hablando de lo que es el rumbo de lo que se puede llegar a venir en lo que es finanzas, lo que es fintech más específicamente. Y es la primera vez que escucho algo que vos estás diciendo que es como que se orienta también un poco más en el lado que es B2B, orientado también para empresas y no tanto lo que es el consumidor final. Y volviendo a lo que es consumidor final del presente, te quería hacer una pregunta sobre si crees que la pandemia y, por ejemplo, la actual crisis argentina tiene algún impacto en lo que fue la adquisición y que se empiece a usar más este tipo de tecnologías. ¿En Argentina o globalmente? En realidad la crisis, usé el ejemplo de crisis argentina, okay. Pero en realidad más globalmente y también el impacto de la pandemia. Sí, totalmente. A ver, de hecho, durante la pandemia, bueno, en ese momento estaba trabajando en Naranja X y siempre pensaba, yo acababa de tener mi hijo nació el 27 de mayo del 2020, plena pandemia cruda. Y me voy a ir por las ramas igual, te digo, pero siempre decía que o sea, yo soy de los que por suerte pudo ver el vaso medio lleno de lo que pasó, en el sentido de que el último trimestre de embarazo de mi mujer estuve encerrado en mi casa con ella, vi los primeros 3 meses de mi hijo con él y era un agradecido decir, estoy trabajando en una empresa que la pandemia no solo no complicó, sino que como que lo potenció lo que venía haciendo, ¿no? Porque éramos ya nativos digitales, o sea, aceleró, digamos, la discusión eterna que teníamos en ese momento con el equipo de ingeniería de cuántos home office a la semana van a hacer, ¿no?
y creo que la pandemia nos dio la razón de que no había era más bien un tabú el hacer home office. Hoy de hecho nos pasamos un poco del otro lado y parece que trabajar de tu casa es insalubre porque el commuting entre ir de tu trabajo a tu casa y viceversa, te lo pasas trabajando más en tu casa y te hace hasta mal, ¿no? Pero, viste, me fui por las ramas. No. Pero lo que quería decir es que sí, sin lugar a dudas, o sea, la pandemia aceleró todo, o sea, hay empresas que se tuvieron que ayornar muy rápidamente y otras que capaz hasta siguen hoy doliéndole, ¿no? Lo que tardaron, pero no sé si es un caso per se de Argentina, sí es global, ¿no? Y la penetración seguramente de smartphones, de internet, etcétera, con la pandemia subió significativamente. Lo que sí ayudó mucho la pandemia fue lo que pasó en realidad post pandemia, porque la pandemia, digamos, en lo que es el mercado de venture capital se frenó 100%, ¿no? Entonces en el 2021 había muchos fondos disponibles para invertir en empresas, y ahí fue donde ciertamente se generó una especie de burbuja, ¿no? Donde hubo una proliferación realmente muy grande de empresas, startups, muchas, sobre todo fintech, que pudieron levantar los fondos que querían a la evaluación que querían, ¿no? Luego obviamente hay que mantener eso, y hoy estamos como un poco, no sé si sufriendo a nivel ecosistema o sistémico, pero claramente se ajustó todo, ¿no? Si las tasas de inflación de Estados Unidos siguen subiendo y hace más atractivo que alguien ponga el dinero en un bono sin riesgo del Tesoro de Estados Unidos en vez de invertir en unos locos que tienen una idea, o si baja 60-70% el valor de las stocks de Nasdaq, un Google, un Meta, un Microsoft, es como un no-brainer que los fondos van a ir a hacer ese flight to quality, ir hacia ese tipo de empresas y no a startups, ¿no? Entonces tenés que estar muy bien preparado para eso. Pero bueno, el nacimiento de Pomelo capaz tuvo que ver con la pandemia, los fondos que estaban lloviendo, digamos, en 2021. Ya que tocaste ese tema, desde un punto de vista inversionista, ¿qué factores y qué tiene que tener en cuenta el empresario, o en este caso Pomelo, para que justamente le inviertan? O sea, ¿cuáles son esos puntos que ustedes piensan que son críticos? Creo que depende cuándo te invierten. No solo el timing que les decía ahora, no es lo mismo que te inviertan en 2021 que, o sea, a nosotros nos invirtieron realmente con, o sea, todo online y con una presentación, y hicimos una siguiente ronda estando pre-revenue y pre-producto todavía, y hoy realmente cambió eso. Pero depende sinceramente en qué estás buscando, si es una ronda semilla, que es cuando arrancás, si es una serie A, si es una serie B, depende mucho cómo te miden, ¿no? O sea, si vos me decís al principio que vieron, y casi fáctico te lo digo, lo que vieron fue el problema, digamos, cuál es el problema que están atacando y qué tan grande es ese negocio, ¿sí? Y en realidad los inversores ya lo sabían, pero no estaban dando con el equipo para hacerlo. Entonces, número 2 es el equipo. Creo que en ese momento lo que terminás apostando es a la persona, ¿no? Y cuando salimos a hacer esa ronda, los 3 founders, como les contaba, venían todos con, o sea, sinceramente no sé si 50 años de experiencia entre los 3 haciendo esto. Estaba el CTO que venía a trabajar de Naranja X y también Mercado Libre, de hecho lo debe conocer a Daniel, que lo mencionabas. Bueno, estaba yo y estábamos algunas personas más que veníamos ya de sufrir en carne propia, entonces eso hace que ya sepamos qué hay que hacer y cómo hacerlo para hacerlo rápido, ¿sí? Y entre todos nosotros complementarios. Entonces es el problema, es el equipo y es esa solución que tenemos nosotros como equipo, eso inicialmente.
Hoy en día te digo que métricas, por así decirlo, se están viendo y son las que te cuentan las costillas, porque el estadio también lo estamos, es mucho más de relación a revenue, las ventas, relacionado a gross margin, ese margen bruto, ventas menos los costos directos. Por eso ya te habla de unit economics, que es básicamente eso, ser rentable en tu variabilidad. A medida que tenés más clientes, ganar, y no que a medida que tenés más clientes, irte hacia abajo. Bueno, todo lo que es burn y runway. Burn es lo que quemás de dinero todos los meses, ¿sí? Porque tenés, digamos, ingresos, pero tenés una estructura que bancar principalmente y gastos operativos. Y el runway es, digamos, el cálculo de teniendo X caja y este burn, por así decir, o sea, lo que teniendo esta caja hoy y todo lo que estás gastando mes a mes proyectado, cuánto te falta para quedarte básicamente sin un peso o un dólar. Mucho working capital también se ve hoy en día, ¿sí? Y eso, y seguramente más adelante, y ojalá suceda, y me encantaría que empecemos a ver más temas que nos midan por EBITDA margin, significa que ya estás en otro estadio de empresa, por net income, por free cash flow, por DSO, que es days sales outstanding, básicamente como cuánto tardo en cobrar, y DPO es cuánto tardo en pagar, cosas así, ¿no? Pero depende mucho, digamos, que miran los inversores dependiendo en qué estadio estás, ¿sí? Había escuchado en un foro que, esto me va a corregir vos si es verdad o no, que su primera inversión, la primera ronda que levantaron fue directamente con un dashboard y sin nada más que eso. Se presentaron y encima fue online. Ojalá un dashboard. Eso implica cierta tecnología, era una presentación de PowerPoint. Sí. Y sí, obvio, por algo tenés que arrancar. Sí, fue así. O sea, fue en 2021, marzo de 2021. Sí, me acuerdo, sí. Todavía había una cierta pandemia o no hacía sentido, digamos, tampoco íbamos a pagar para ir a ver los inversores cuando ellos mismos te planteaban que podían tener una call, ¿no? Y así sucedió, y me animo a decirte que la Serie A, que fue en octubre de ese mismo año, también sucedió de la misma forma y con el mismo PowerPoint, porque seguíamos pre-revenue y pre-producto. Digamos, teníamos y tenemos un buen caso y tenemos realmente muy buena gente, y entre ese marzo, abril a octubre ya estamos desarrollando mucho producto y había aproximadamente 100 personas y de tremendo calibre, pero seguíamos sin haber salido al mercado, ¿no? Entonces fue una gran apuesta, y obviamente el mercado nos ayuda en ese sentido. Recién creo que a los inversores cara a cara los conoció, creo que el primero que los conoció fue Gastón un año después, en marzo del 22. Eso me parece increíble, o sea, además todo el trayecto en estos 2 años para llegar a lo que es hoy en día, y con todo el contexto que justamente antes mencionabas, que ahora se está estabilizando un poco todo, me parece increíble. Te quiero preguntar un poco, en toda esta trayectoria, ¿cuáles considerás vos que fueron sus principales desafíos, como los más puntuales y los más complicados que tuvieron que superar? Todos los días. Alguno puntual, grande, tiene que haber. Y es que, o sea, vos pensás literal, ya en el primer día, o sea, querés hacer esto y no tenés guita. Tenés que salir a buscar fondeo, y eso es hacer esa PPT, es cagarla a palos para que sea la mejor PPT de tu vida, tocar puertas para que te habiliten a hablar con inversores, y todo ese vuelta, toda esa ciencia y arte, como dice Gastón. Gastón es una bestia, es el que más se encargó de eso, tiene un poder de oratoria tremendo, pero él hizo para mí que parezca que cualquiera puede levantar guita, y es recontra complicado. Y después de que conseguís los fondos, te los tenés que hacer, y tenés que tener una sociedad, y la tenés que armar bien para después no caer
desprolijidades o haber estructurado tu holding con todas tus subsidiarias en cualquier lado. Y la sociedad, después tenés que abrir la cuenta. Y después, una vez que hiciste todo eso y conseguiste la guita, tenés que conseguir a la gente y que sea la gente correcta. Y después tenés que hacer que la gente haga ese producto, el producto per se, ¿no? Que no es que venían todos a hacer exactamente ese producto en otro lado. Había cosas que era como literal prueba y error. Y después tenés que vender algo que todavía no lo vendiste y que no sabes si está ese product market fit tan claro. Y después, que es la tapadora, que si querés es la que yo te digo como principal desafío actual, es estar operando ese negocio y al mismo tiempo estar pensando en cómo escalarlo, ¿no? Cómo hacer que pueda ser más productivo, hacer mucho más siendo los que somos. Y es un montón, ¿viste? Porque vos en el día a día te come la diaria y que te querés que las cosas salgan bien, pero tenés que pensar mucho más allá y automatizar todo lo que te falta automatizar para realmente tener un negocio grande, ¿no? O sea, pensar en grandes esto. Entonces, desafíos posta todos los días. Me encantaría decirte que fue tal o cual, pero es todos los días. Y te digo uno, y para mí el primero de todos, o sea, el de las rondas es claramente el más picante de todos. Fue ya 2 veces y va a volver a ser cuando esperemos seguir en ese rumbo. Y hoy en día también el desafío de la eficiencia operativa, ni hablar. Me parece muy interesante por ese lado. Y también habías tocado antes un punto. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuánta gente de acá tiene un emprendimiento o una empresa o algo por el estilo? Que levante la mano. Porque hicimos varias encuestas antes y nos dimos cuenta que uno de los principales miedos que tiene la gente es por el tema de la regulación. Entonces, iba por ese lado. Hablaste un poco antes, ¿cómo hacen para convivir y llevar el tema de las regulaciones, principalmente en Argentina? Ustedes nacieron acá, ¿cómo llevan eso el día a día? A ver, te diría que sí, la regulación es un temón. A ver, Argentina no sé si necesariamente es el más complicado a nivel de regulación. O sea, hay que ver a qué llamamos regulación. Si me decís todas las que te tira el Banco Central toda la semana, sí, eso es, para mí eso es como ya es parte de la agenda cotidiana. Para mí regulación tiene que ver con tener que para operar tener una licencia determinada. Y en ese sentido, y sobre todo en fintech, ¿no? Y en ese sentido, Argentina para operar en fintech tenés que tener una licencia de proveedor de servicios de pagos, esas que le decía llamada PSP, que es relativamente sencilla de conseguir comparado a las otras, ¿sí? Obviamente después tenés que tener compliance, básicamente cumplimiento regulatorio para no perderla. Y es importante hacerlo para también tener las exenciones fiscales relacionadas. Yo veo muchos desafíos regulatorios en todo la TAM y creo que eso es lo que hace atractivo lo que está haciendo Pomelo y hace que capaz no venga un partner, un player mucho más grande de afuera, de Estados Unidos o de Europa, a meterse acá, a meter la cuchara, porque sabe que no es como la eurozona, que ahí hay un único banco y reglamenta todo, hablas con él, lo arreglás y listo. Acá en cada país es una cosa diferente. Y México, Colombia y Brasil son países muy muy diferentes a nivel regulación, y nosotros básicamente cómo lo encaramos, ya yendo más al fondo de tu pregunta, tenemos un equipo in-house de legal y regulatorio. Además en cada país tenemos un estudio local que entiende bien de geolocalizado cómo hay que hacerlo, y un consultor, ¿no? Porque los consultores, a diferencia de los abogados, que capaz es abogado igual, ¿no? Pero el consultor como que te lo aterriza más en el filing que tenés que entregar para este regulador, sea el BaCen, sea la CNBB, o en México la Comisión, en Colombia, etcétera, para diferentes licencias que aplicas. Le gusta que lo veas así.
¿no? Y está bueno porque te hace ganar tiempo, te hace hacer las cosas bien, prolijo, te hace prepararte con todo lo que implica de reporting, porque la regulación es un pain importante, o sea, como en 3 grandes etapas, ¿no? Que no escuche Rochi la Head of Legal porque va a decir, lo estás, digamos, simplificando, pero o sea, todo lo que es armar el filing para presentarte es durísimo, ¿no? Presentarte al ente regulador con este filing, tenés que hacer reuniones, explicar todo tu negocio. Después, si te dan el OK, es toda la implementación, que puede ser también bastante picante y toma mucho tiempo sobre todo. Pero después, una vez que ya estás operando, como nos pasa en Brasil, nosotros en Brasil el mes pasado conseguimos la licencia de institución de pagamentos, todos los meses tenés que reportar cosas, ¿no? Y es tiempo, gente, es un montón, ¿no? Y no la podés cagar, básicamente. No la podés ni la querés cagar. Entonces, coincido con todos los que están acá emprendiendo que vean la regulación como un gran tema. Yo creo que en Argentina todavía, o los dejo tranquilos, que es peor en otros países. Pero bueno, también por todo esto está Pomelo, ¿no? Es así. Claro. Bueno, hablamos un poco de lo que son los desafíos. Y ahora te quiero consultar un poco qué opinás de qué oportunidades se pueden ver en la zona, principalmente en lo que es Argentina y Latinoamérica, qué oportunidades notás que pueden ser interesantes para aprovechar. Ya parece que muy estoy, general la ya pregunta. parece que estoy, sí, parece que soy Fantoni, ¿viste? Vendiendo, pero los pomelos creo que de este mundo son los que faltaban, ¿no? Realmente, o sea, lo veo por ahí, también lo que te comentaba antes, creo, estas empresas de fintech B2B de gastos corporativos que pueden tener como una capa de lending sumada a su value prop, creo que está muy bueno, o sea, que no solo operen, digamos, como un concurso que te hago el dashboard de gastos, sino que además te dejo crear tarjetas virtuales real time, tarjetas físicas, y si necesitas guita, obvio te presto capital y te hago toda una rueda de crediticia, ¿no? Total, tiene todo tu historial de consumo. Me parece que esas son las más interesantes, si se quiere. Si lo referías a fintech, ¿no? Como oportunidades LATAM. Después, No, oportunidades, si no, pasa a ser muy amplio, sí, fintech principalmente. Sí. Hablaste un poco también hace un rato sobre las métricas, las principales métricas que ustedes usan. Bueno, nada, quería saber ustedes cómo hacen para medir el éxito en la industria. O sea, es muy complicado, imagino que cambia todo el tiempo, pero esas métricas puntuales, si tenés que recomendar 3, 4, que son las que más utilizás como CFO, por ejemplo. Ok. Sí, a ver, el principal desafío con las métricas es tenerlas en tiempo y forma, ¿no? Sobre todo al principio, cuando tenés mucho que hacer y hay mucha información desorganizada. Entonces, eso siempre lo recomiendo como no dejarlo de lado, ¿no? Y creo que no justificando mi contratación tan temprana, porque hay muchas startups que, digamos, la gente de finanzas la dejan para más adelante. Yo entré en minuto cero con los chicos, entonces ya como que le pude poner un poco de foco a eso. A ver, las métricas de las cuales soy más celoso, te diría, o sea, las que más puedo controlar, sobre todo yo, no sé, la revenue es algo más que está, viste, como gatekeeper, sería Juan, nuestro co-founder, que es el comercial. Pero margen bruto, a mí me interesa mucho lo que es margen bruto, y alineado con eso son los unit economics, ¿no? Ver que para cada negocio y para cada cliente y en cada país, tomando en cuenta todo nuestro ingreso variable y todo ese costo variable, la cuentita te dé positiva, ¿no? Eso es lo que a mí más, digamos, me quita el sueño. Y después el working capital a mí también me interesa mucho, sinceramente, lo miro mucho. Working capital, llámese en criollo, que digamos que nos entre más dinero del que tiene que salir en términos de timing, ¿no? O sea, si tengo que cobrar de un cliente y pagarle a un proveedor ese mismo dinero, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es la liquidación con los clientes y las banderas,
que el cliente pague antes de lo que yo tengo que pagarle al proveedor, ¿no? En este caso la bandera, porque si no ahí estás asumiendo el riesgo vos por la transacción que tuvo tu cliente. Entonces eso lo veo como cuestión de estado, digamos, en mi caso. Después, si me dejas soñar, CAC, el costo de adquisición de clientes, me encanta. Es un poco intrincado calcularlo, pero creo que está bueno saber cuánto realmente nos está costando adquirir a un cliente. El lifetime value también, cuánto vive ese cliente con nosotros. Creo que son buenas métricas. Y client concentration, o sea, cuando vos ves, che, tengo todo este revenue, ok, ¿cómo está compuesto? Por país, viste, empezás a tirar distintos cortes por tipo de producto que vendés, etcétera, pero por cliente, si tenés uno que te esté representando, no sé, el 80%, porque eso, seas una startup, seas recontra gigante, siempre te lo van a venir a cuestionar si tenés una concentración muy, muy grande en un único cliente. Lo veo, de hecho, en nuestro, digamos, comparable público en New York, que es Marqeta, tiene esta concentración muy, muy grande con un cliente y nada, siempre se lo echan en cara. Le sigue repagando, pagando la fiesta, todo, pero es algo como que ellos luchan contra no tener esa dependencia, ¿no? Justo hace poco estaba leyendo y me decía que hay una regla que es del 80-20, no recuerdo bien el nombre de cómo era, que era que hay un 20% de tus clientes que representa el 80% de tu cartera por lo general. Exactamente. Y que habla sobre cómo vos tenés que hacer hincapié y tenés que hacer énfasis en ese 20% porque capaz perdés tiempo, no es perder tiempo, invertís tiempo capaz en otros clientes que no te representan tanto volumen. Entonces habla sobre cómo hacer foco. El Pareto. Exacto, Pareto, ahí está. Ahora te quiero hacer últimas 3 preguntas y después abrimos al público para que ya vayan haciendo las suyas. ¿Cuál consideras que fue tu mayor logro profesional hasta ahora? Complicado. Que en realidad siempre el logro es que es mi familia, y si luego es profesional es que mi familia me haya bancado con todo lo profesional, ¿no? Es válido. A ver. Sí, capaz es un poco obvio, pero creo que el rol actual hoy en día haría sentido que sea el mayor logro hasta el momento, no atado a que sea el último, esperemos que no, y no tener el rol en sí, ¿no? O sea, creo que el logro es estar hace 2 años en esta posición con todos los desafíos que conlleva y haber hecho algo literal de cero como lo hicimos. Creo que eso es como lo que más orgulloso me pone y hasta a veces me pone la piel de gallina pensar cómo es posible que en febrero del 2021 le dije que estaba de una. Para esto tenía un hijito de 7 meses ahí, mi germo me bancan todas y me hizo, o sea, me cuesta hoy pensar en la locura que hicimos cuando veo todo lo que hicimos después, ¿no? Y nos salió perfecto, es verdad, hasta el momento nos salió todo bien, hicimos más o menos todos los pasos prolijamente. No significa que tenemos asegurado nada hacia adelante, pero creo que el mayor logro justamente es ese, todo como pudimos llegar hasta acá. Si me decís, no logro, pero desafío profesional, que les comentaba muy por arriba de la era de PepsiCo, ¿no? En PepsiCo tuvimos que hacer una movida bastante grande y picante, que estuve básicamente laburando 1 año en eso, ¿no? Era básicamente cerrar una planta y migrar toda la producción y lo que implicaba esa planta a otra, ¿no? O sea, era cerrar una planta en Argentina, en Buenos Aires, en Florida, y llevar todo eso a Mar del Plata. Y digo, como titular parece, ok, se enchufaste y en realidad implicó 1 año de pensar todos los aspectos, ¿no? Desde comprar maquinaria en China para poner tecnología de primera en Mar del Plata que le dé la capacidad para producir lo que se estaba produciendo en la otra planta, saber que no iba a suceder de un momento al otro
ese cambio de producción, entonces teníamos que importar de Chile y de Brasil por un par de meses, entender con el equipo de recursos humanos todo lo que iba a implicar a nivel indemnización a las personas que estaban dejando en la calle, que eso es lo que más te choca. Por eso digo, esto no fue un logro, pero fue un desafío, ¿no? Y cómo los puedes contener con outplacement services, básicamente para poder ayudarlos a acomodarse o reinsertarse laboralmente y darle obra social extendida. Todo lo que es comida y muchos aspectos regulatorios, no esto de fintech, pero aspectos regulatorios de otro tipo para pasar una frontera a la otra. Y un camión que pasa de Chile a Argentina, saben que las papitas explotan en la cordillera. Bueno, son cosas que vas aprendiendo. Bocha de cosas legales, seguridad, porque la verdad que tampoco eran todos bebé de pecho en esa planta y podía pasar cualquier cosa complicada, y todo lo financiero, que era lo que a mí más me tocaba, y era tirar escenarios todo el tiempo y vender un proyecto estratégico que básicamente le cambió la vida a la empresa en Argentina, ¿no? Entonces, como que a nivel desafío, creo que siempre ese me marcó. Me marcó porque también di con los jefes o líderes correctos que creo que sacaron lo mejor de mí en ese momento profesional, y creo que personalmente. Ahí fue como que vi un cierto quiebre en mi carrera. ¿Sí? Genial. Te voy a pedir un libro para que recomiendes, si tenés que elegir uno. ¿Uno solo? Uno solo. Shantaram. ¿Cuál? Shantaram. ¿De qué trata? ¿Alguien lo conoce? Es un libro así, pero está muy bueno. Es muy random. En teoría es una historia real. Así lo vendía el autor, que cuenta su historia. Es un flaco que creo que es neozelandés, en una cárcel en Australia, que se escapa a plena luz del día de la cárcel de Australia y termina en India y cuenta todas sus vivencias en India. No les vendí nada recién, por eso digo, es un librazo así, pero me acuerdo, o sea, tengo como esas imágenes tan vívidas. Esto debe haber sido hace 10 años que lo leí, ¿no? Que me voló la cabeza, ¿sí? Eso, si quieren, obviamente, lectura, digamos, fuera de lo que es emprendedurismo, finanzas, etcétera, ¿no? O sea, siempre intento como no leer de una cosa particular, porque te quema un poco la cabeza. De hecho, soy muy en casa herrero, cuchillo de palo. Yo con mis finanzas soy bastante malo. Pero bueno, Shantaram, después le puedo compartir el nombre por si alguien no lo agarró con mi fonética, digamos. Y después, libros así más financieros, decís vos. Sí, puede ser algo más técnico, claro. O técnico. Bueno, no sé si conocen a Brian Rickward. O sea, él ahora es como el dueño, el founder de un acelerador que es Latitude, pero antes fue el founder de una empresa brasileña llamada Viva Real, y tiene un libro muy bueno. Es el único que tiene, no me acuerdo el nombre exacto. Acá vi que algunos asentían con la cabeza, si se acuerda el nombre tírelo, pero creo que está bueno ese libro también, a nivel de emprendedurismo. Y de finanzas, lo leí hace bocha, el de Investor Intelligence de Graham, ¿cómo se llamaba? Benjamin Graham, ¿era ese? Ese es un clásico, ¿no? Claro, esos son clásicos que siempre está bueno leer. No les digo alguno de Warren Buffett, porque capaz que puede haber quedado un poco obsoleto o es muy tendencioso hacia el análisis fundamental. A mí siempre me gustó, pero como que hoy no sé si está tan ayornado, pero creo que esos recomiendo. Y ya que tengo micrófono, esto me encanta, y si no,
No me dejan hablar nunca a mí. La conjura de los necios es increíble. No tiene nada que ver de vuelta, pero es como la onda de Shantaram. La conjura de los necios es de un autor que se suicidó. No es la trama, pero este autor se suicidó porque no tenía éxito con sus libros. Y este libro lo encontró su madre y lo hizo publicar y se ganó todos los premios. Es alto libro. Genial, bueno, seguramente después vamos a compartirlos todos en el grupo de WhatsApp de la comunidad, así que después lo invitamos a que se sumen. Y última pregunta, ¿qué consejo le darías a los emprendedores que quieren introducirse al mundo de la fintech? Ok. A ver, se las divido en dos, porque pueden ser emprendedores como buscando hacer su startup, o puede ser cualquiera de ustedes que, viste, cuando yo llegué un toque antes y los veía, son todos muy, muy jóvenes y capaz no quieren o no consideran que tienen que jugársela a emprender con su startup, pero simplemente quieren meterse en el mundo fintech. Y a ese segundo grupo le digo, creo que es una gran cosa que podrían hacer, sinceramente. Yo siempre le digo a las personas de mi equipo más chicas, que capaz es su primera experiencia o su segunda, viste, contando alguna pasantía o similar, digo, las ganas que hubiese tenido yo de ser vos y arrancar como ya en el rubro indicado y en la empresa indicada o con el scope indicado es algo que para mí es impagable. O sea, no siento que perdí años, pero creo que ellos corren con mucha ventaja, así que ustedes que todavía muchos de ustedes están a tiempo, siempre busquen tratar de dar ya con el rubro que más les gusta. A mí me gusta mucho fintech y creo que es el futuro y también la actualidad, pero bueno, como es, les tiro esa. Y después a los que quieren emprender, creo que un poco lo mencioné antes, lo de tener el gran negocio es importantísimo, ¿no? Tener, capaz ni siquiera la idea, ¿no? La idea, ideas puede haber muchas, de hecho, la idea no es una frase hecha, ¿no? Pero, viste, eso de 1% de idea, 99% de ejecución, eso es muy real. Entonces, tengan la idea, obviamente, vean esa beta de negocio. Tiene que ser realmente un negocio que sea atractivo y sobre todo que sea suficientemente grande, porque si no, después no va a crecer mucho más, ¿sí? Después, ¿qué más? Armarse un... Una vez que tienen eso, caguen a palos la idea. O sea, no se la queden con ustedes y piensen que se la van a sacar ni nada, porque esto, como les decía, es pura ejecución, ¿no? Entonces, o sea, preséntensela a todos los amigos que quieran, mentores, a gente, si tienen la posibilidad, de expertos en la industria. Te van a decir puede ser, no puede ser, o sea, es clave eso. Si no, vas a ser muy celoso de hacerlo como vos querías y, digamos, con cierta manía y capaz no era por ahí, ¿no? Tercero, es lo del equipo, ¿sí? Que creo que a nosotros nos funcionó y sigo creyendo que es muy importante como... No tratar de emprender solo y tratar de hacer equipo y que ese equipo no necesariamente tiene que ser un escuadrón, pero tener a las personas indicadas, ¿no? Y que te complementen mucho, no que sea tu mejor amigo y que opina exactamente igual que vos en todo y que sabe exactamente la misma información que vos porque fueron al mismo colegio, a la misma universidad o porque leyeron los mismos libros o vieron los mismos videos. Creo que ese complemento es clave. Y cuarto, que se chipen, que se van a llenar de callos, de piel gruesa, van a tener que tener mucha resiliencia y duden de si está saliendo todo bien. Eso, básicamente, como reco. Genial. Quiero agregar dos cosas antes de concluir. Ahora vamos a poner atrás un QR
para que después lo escaneen y hagan una encuesta y nos cuenten un poco sobre el feedback de qué opinan de lo que fue el evento. Y ahora vamos a abrir el espacio de preguntas. Le invitamos que se queden también hasta el final. Va a haber un espacio de networking donde nos vamos a quedar hablando entre todos nosotros, conociéndonos un poco y también a poder hablar con Tomás. Así que bueno, nada, el que tenga una pregunta que levante la mano, así mis compañeros le acercan el micrófono. Sí, mi pregunta es, ¿cómo entra Pomelo al mercado, digamos? Porque vos tenés tu supervisión, tenés capital, pero ¿quién es tu primer cliente o cómo se insertan? Porque en definitiva, además, un negocio B2B es como que te mandás con la gente, con empresas grandes, no es que es un usuario o alguien que ves en la calle y le vendés. A ver, creo que la primera transacción fue en Argentina en diciembre del 21. Fue creo que con Velo, que es una crypto wallet acá. Y en realidad el proceso de venta obviamente venía ya desde, digamos, mayo, junio, ¿no? O sea, los procesos de venta en el B2B no es como el B2C. En el B2B pueden ser 4 o 5 meses que estás vendiéndole a un cliente. En el B2C básicamente es ustedes bajándose la app de Mercado Pago y transaccionando, y ya es una conversión con la tasa de, digamos, con la tasa de el riesgo de que te caigas muy alto versus el B2B. Pero contestando más a detalle lo tuyo, o sea, el complemento, esto que decía del equipo, fíjate que las 3 personas que te dije, uno sabía, en realidad las 5, si te puedes a pensar. Vamos a pensar en los 5 C-levels que arrancamos. Uno sabía hacer el producto, Hernán. Otro sabía, digamos, cómo hacerlo, que es Diego, el CTO. Yo sabía un poco de finanzas y gestionar todo eso. Gastón sabía, digamos, traer a la vida todo ese relato y toda esa oratoria. Y a lo que va, Juan sabía venderlo y tenía todos esos leads para salir a venderlo, ¿no? Entonces así es como, digamos, llega a la vida Pomelo con su primer cliente, pero no es que de casualidad nos encontramos y le dijimos, che, tengo esto. O sea, es un laburo mucho en las tinieblas, sobre todo el equipo de Business Development, de buscar clientes todo el tiempo, ¿no? Hay muchos que te dicen que sí, pero hay muchos otros que te dicen que no es el momento, o que todavía no están listos para cambiar de proveedor. En general, lo mejor que te puede pasar es cuando se te alinea la salida del cliente con tu salida, ¿no? O, mejor dicho, en ese caso pasó eso con Melo, pero hay muchos otros casos donde es un switch de proveedor. Los casos que le mostró de Walla, de Mercado Pago, Naranjaki, sería un switch de proveedor que, obvio, tiene un poco más de longitud de ese ciclo, digamos. Pero cuando vos ya tenés el producto y el cliente todavía no nació y quiere nacer, vos en un segundo lo traes. Perfecto, muchas gracias por la charla. ¿Y cómo es el proceso para ser cliente de Pomelo? ¿Querés ser cliente de Pomelo? Y sí, podría ser. Obvio, no. Pero eso tiene que ser lo más fácil. Sí. A ver, o sea, a eso tenemos que llegar. Eso, o sea, que Pomelo es una fábrica de chorizos y que te vengan directamente a buscar para ser tu cliente, a mí me vuelve loco. En este caso particular, dame tu contacto y hago que te escriban en la semana. Pero si no, te metes a la página de Pomelo y ahí mandás tu contacto y es pomelo.la, la página. Ahí completás el form y le llega al equipo de BizDev por una plataforma y te cataloga y te buscan. Perfecto. ¿Y cómo continúa el proceso una vez que entras, por así decirlo? O sea, empezás las negociaciones con el equipo comercial de Business Development y una vez acordados los términos, básicamente el contrato y las condiciones financieras, económicas, el pricing, ya empieza el proceso de integración. El proceso de integración, dependiendo qué producto necesites y dónde lo necesites, es más corto o más largo, pero siempre
De hecho, hemos llegado a integrar en 21 días. Es un montón. Un montón en sentido de, al revés, ¿no? Es en récord, pero depende obviamente qué es lo que estás buscando. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la charla, primero que nada. Y quería preguntarte, ¿cómo te sentiste en pasar de trabajar en una empresa que ya estaba armada básicamente a empezar algo de cero? ¿Y qué es lo que te hizo decir, bueno, me meto acá en donde no hay nada, no hay plata, está todo de cero? ¿Tuviste miedo? ¿Cómo fue? Capaz fue tuve como un momento también de transición que para mí fue Naranja X, porque, digamos, Naranja X fue hacer de cero, pero sabiendo que estaba, digamos, el tío rico por detrás, ¿no? Entonces, acá era de cero y sin nadie atrás. El tema es que la decisión me parecía como un no-brainer. Era un tema de con quién lo iba a hacer, sentía que jugaba el Master 1000, el Master 1000 eso, el Master, bueno, el que juega al final del año los tenistas, ¿viste? Los mejores. Yo sentía que me citaron a jugar ese partido. Me encantaba el problema que habíamos a atacar y estaba muy clara la solución que teníamos en mente. Y era una apuesta tremenda que hacían por mí y en un rol que, ¿viste? Era un boludo, básicamente, si decía que no. No tuve ni tiempo de tener miedo. O sea, no tuve tiempo de tener miedo para decir, me la mando, me juego y no me la juego. Y después, una vez que entré, no tuve ni tiempo de tener miedo porque había tanto que hacer y creo que fue muy rápido entre que dije, vamos para adelante, a empezar a hablar de, che, este quiere poner tanta guita, che, este otro quiere poner tanta guita. Hablemos, veamos, o sea, se generó mucho FOMO. Ese FOMO es como la traducción, en inglés es Fear of Missing Out, que es básicamente como mucho... ¿Cómo? Exacto, temor de quedar afuera. Entonces era como medio trending topic pomelo y no llegué a tener ese miedo. Igual siempre, o sea, todo el tiempo uno tiene un miedo, no sé si es miedo a que esto no salga. Digo, obvio, puede seguir sin salir. De hecho, creo que hablaba con vos sobre el éxito y como a nosotros se nos ve como caso de éxito y en realidad falta una bocha para el éxito posta. O sea, incomoda que se vea así, entiendo que se vea así también, pero parece que sí, hicimos mucho en poco tiempo, pero ese mucho todavía no te alcanza para hacer, ¿viste? No tiene nada que ver, pero un Mercado Libre, un Globant, no sé, por dar ejemplos más cercanos a los argentinos. Nada. Gracias. Tomás, yo tengo dos preguntas para hacerte. La primera es que al arranque de la charla hablaste de que estudiaste acá en Lucema y también en la ITELA, si no escuché mal, y hablaste también de un MBA, pero nunca terminaste de cerrar tu desarrollo académico, cómo fue, si te has graduado y demás. Eso por un lado. Y por otro lado, creo haber entendido qué es lo que ofrece Pomelo, los servicios que vende y demás. Me queda la duda de cómo es el día a día con los clientes y qué tipo de inconvenientes surgen y cómo se resuelven, cómo se afrontan. Buena pregunta esa. Y perdón que no completé como el recorrido académico. Yo estudié Economía Empresarial en ITELA del 2006 al 2009, terminé ahí y vi la oportunidad de haciendo equivalencia a recibirme de contador acá. Me convenció, sigue estando Marín, Antonio Marín, sí. Y la verdad no sabía si me iba a servir o no. El título contador o la firma en ese momento era chico, pero creo que tenía ganas todavía de estudiar, estaba con pilas y creo que fue una buena herramienta. Nunca firmé un balance ni creo que lo voy a tener que hacer, pero te da como sensibilidad, ¿no? O sea, yo hoy con mi equipo miro todo lo que es accounting y tengo una sensibilidad y una foto más grande que no lo hubiese tenido. Y después de eso,
hice 2 cosas más. No hice el MBA, justo me agarraron de los pelos para que no lo haga. Cuando estaba en PepsiCo me becaron para hacerlo, pero Gastón me dijo venite para Naranja X. Pero hice 2 cosas más. En 2013 hice un posgrado en finanzas en el IAE, ahí en Pilar, que estuvo muy muy bueno, duró todo el año y la verdad que yo era creo que el más chico en un grupo de ejecutivos, no sé, de 40, 50 años, entonces, y el IAE tiene un foco mucho de clase grupal, donde cada uno, digamos, trae toda su experiencia y su bagaje de situaciones, y yo estaba en un picnic ahí, porque yo era un pendejo que venía con todo lo técnico, pero que tenía desafíos ya de liderazgo de equipo, ya tenía, digamos, todo eso, pero me faltaba, digamos, la experiencia, los años, y estuvo muy muy bueno, ¿no? Además que el IAE te mima con todo lo que se te ocurra, está muy bueno. Y después hice el CFA, el nivel 1, en 2014, que está muy muy bueno. Son 3 niveles, capaz lo conocen, es bastante bravo, pero lo recomiendo, creo que abre muchas puertas, sobre todo internacionalmente. De hecho, un reporte mío, el Finance Director, se sumó hace 2 meses a Pomelo, es un crack, Santi Padua. Es CFA, los 3 niveles, y es el presidente de la sociedad de CFA acá en Argentina. Así que también, si a alguien le interesa, me chifle y lo pongo en contacto con él. Y la segunda pregunta era, sí, el quilombo el día a día, bien. Sí. De hecho, todos los días hay quilombo, obviamente, pero porque tenés el cliente que, o sea, que sabe que te tiene que pagar todos los días a tal hora y lo hace, y vos te das vuelta y eso te lo saca, digamos, la Visa, Mastercard, el que se retrasa, el que se olvida, el que no puede, y eso es capaz tu negocio al día a día. Después vos todos los meses también tenés que facturar, digamos, por los servicios que prestás, y capaz tenés que pedir un colateral todos los meses a ese cliente para no asumir el riesgo vos con la bandera. Eso es como todo un track, pero el cliente viene más allá de todo eso. También cuando quiere producir tarjetas y que se la envíen, lo hace todo a través de Pomelo. Entonces ahí tenés esa interacción, o sea, no solo tenés un negocio, digamos, financiero de ida y vuelta todos los días, sino que también tenés todo lo relacionado a operaciones, ¿sí? Que es, ok, querés que te produzca este lote con este diseño, con esta personalización de cada una de las tarjetas, ok, te va a llegar en tal momento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muchísimo lo que hacemos, que sería mucho más simple, ¿no? Nosotros no hacer nada de eso y que el cliente se encargue por su cuenta. El tema es que si hacemos eso, se pierde la tesis de Pomelo, digamos, un one-stop shop de todo eso. Además de, por las dudas aclaro, en realidad lo que hacemos nosotros, nuestro valor agregado es hacer, digamos, que nuestra tecnología sea escalable, que sea moderna, que es justamente lo que decías de la Ferrari en el adoquín, ¿no? O puede ser la Ferrari a GNC, cosas de ese estilo, o la autopista, no, perdón, la Ferrari... Calle Tierra. Calle Tierra, bueno, parecido. Básicamente nosotros queremos que la industria empiece a operar por una Panamericana y no por adoquín, ¿no? Y eso es hacer un buen procesador de pagos. Y encima también están financiando el crecimiento que están teniendo. Sí, totalmente. Más preguntas. Recién dijiste que todavía le faltaba mucho a Pomelo. ¿Vos dónde ves a Pomelo dentro de 5 o 10 años para decir, ok, esto es Pomelo, esto es lo que imaginaba cuando entré a Pomelo? No, cuando arrancamos Pomelo ni me imaginaba esto hoy, es un montón. 5 a 10 años. Como vos prefieras, como tu imaginación de Pomelo en el futuro para decir, ok. ¿Qué querés que te diga? Vos querés que te tire un titular, ¿no? Y puede ser. No, me encantaría que
que haya pomelo para rato. O sea, yo creo que si en 5 años estamos y si en 10 años estamos, es que no nos quedamos en este nivel, ¿no? De ser una empresa operando en 6 mercados con 100 clientes y 300 personas y siendo, digamos, positivos en margen, sino que hicimos realmente escala de negocio y que tenemos un negocio muy, muy grande, con mucha presencia, capaz en estos países o pueden ser más países, pero lo importante es ser el default, el estándar para cualquiera que quiere, básicamente que quiere lanzar productos financieros en la TAM o en mercados emergentes, ¿no? Para no achicarnos a decir la TAM, ¿no? Entonces, todo lo que suceda posterior a esto que yo te digo será como una consecuencia de haber hecho las cosas bien. O sea, vos querías que te diga que íbamos a hacer un IPO en New York, no tengo ni puta idea. Me encantaría, pero no sé. Bueno, te quería preguntar porque hace bastante tengo una idea, tipo así de una fintech, capaz que es medio falopa la... No compartas la idea. ¿No? Mentira, al revés. Porque mira, a mí me pasaba veía que los comercios, cuando facturan, le sacan mucha comisión Mercado Pago. Entonces empecé a pensar y se me había ocurrido tipo una fintech, simplificar el P2P al máximo, cosa que vos puedas pasar de pesos a USDT en un tiro, y que sea como la competencia de Mercado Pago, pero la legislación que esté como en un paraíso fiscal, vos facturás desde ahí, lo usás acá en Argentina, entonces no tenés impuestos en el medio. No sé qué tan factible podría ser, pero me saco la duda. O sea, es como un cross-border. Ponele un Mercado Pago cripto, pero sin Ajá. impuestos y con cuotas en USDT, con un colateral en el medio para poder dar esas cuotas y poder ejecutarlo. ¿Chequeaste que no existe ya? No. ¿No chequeaste o no existe? No chequeé. Ok, porque puede ser que existe y te digo, y que exista no significa que no lo hagas, pero le puedes dar una vuelta rosca o hacerlo funcionar en un lugar donde no pensaste. Y si querés que te diga qué opino, o sea, tengo prohibido decirte que puedo opinar sin que mi equipo de Legal y Compliance emite una respuesta sobre el tema. Ok, gracias. No, pero no me hace, o sea, no me parece loco lo que decís, pero chequeate que no exista, o si existe, cómo se dice a competirle o cómo le das tu vuelta rosca. Claro, sí. Sí. Gracias. Bueno, yo te quería preguntar cómo abordan el tema de expandirse a otros países y si piensan expandirse o cruzar el charco y ir a mercados emergentes en África o en Asia, que más el comercio business to customer está muy floreciendo, y más en países como Nigeria o Singapur, ¿no? Sí. Sí, por eso hablaba de mercados emergentes. De hecho, nuestro propósito, y creo que no te lo dije al final, ¿no? Nuestro propósito, o sea, como frase, digamos, es crear infraestructura fintech en mercados emergentes, ¿no? Entonces, no nos cerramos a la TAM. Hoy el foco es la TAM y seguramente sea por una buena cantidad de años más. Porque, digamos, no puedes tirar tiros para todos lados, hacer 500 productos en 500 mercados. Como te decía antes, o sea, cada país es muy, muy diferente a nivel regulación y consume muchos esfuerzos. Entonces, hoy es la TAM, pero no descarto que en algún momento, ojalá, pensemos en expandirnos. Hoy no lo estamos ni pensando porque tenemos, digamos, mucho que ganar de terreno en la TAM, y la TAM es muy, muy grande todavía, digamos. O sea, va a haber mucho, como les decía, para mí crecer mucho a nivel fintech, hay mucha gente para incluir también, y se está transformando y nosotros queremos estar ahí, ¿no? Bueno, primero que nada agradecerte porque personas como vos, quieras o no, motivan un montón, y que accedas a este tipo de charlas es apreciable. Bueno, tengo dos preguntas. Una pregunta es un poco más
técnica y la otra es un poco más reflexiva. La técnica va más acerca de las finanzas. Te pregunto no por cifra, porque creo que son datos más confidenciales, sino por porcentajes. De los ingresos de Pomelo, ¿qué porcentaje se destina a inversión? Y de las inversiones, ¿qué porcentaje, si es el caso, se dedica a cripto? Y la otra pregunta, ya hablamos un poco del concepto de éxito. Quería tener una comparativa, le pregunté a Gastón el concepto de éxito, no te lo quise decir porque te iba a preguntar esto. ¿Cuál es el concepto de éxito para vos? Porque me gustaría tener una comparación entre el concepto de éxito de un CEO y de un CFO. Y nada, eso, gracias. Sí, igual, a ver, voy de atrás para adelante. O sea, con Tonga, con Gastón, o sea, operamos muy bien, pero somos muy diferentes. Entonces seguramente vamos a tener un concepto diferente. Voy por la primera. Mirá, o sea, nosotros, la empresa no es rentable todavía, con lo cual el porcentaje de los ingresos que usás para invertir no necesariamente funciona de esa forma. Vos tenés ingresos, pero también tenés todavía o sea, no lo escalaste todavía todo tu negocio para tener, digamos, net income o resultado neto y flujo de caja positivo para decir, ok, de esto que me queda, cuánto reinvierto en el negocio o cuánto invierto en una cosa o en la otra, ¿no? Con lo cual, la respuesta es NA, básicamente a esto, porque es lo que ganamos, lo usamos como para, digamos, bajar ese gasto neto que tenemos en el mes, dependiendo en el país. Tema inversiones, o sea, nosotros tenemos desde el minuto cero invertido nuestro dinero con bancos de inversión grandes de Estados Unidos. Por eso digo las ventajas de tener al CFO desde el principio, porque si no suele colgarse un poco eso. Cripto cero, ¿sí? Nos han llovido ofertas en su momento de 10% de tasa por 3 meses, etcétera, etcétera. Pero la verdad que, a ver, y en su momento era muy, muy tentador y podías poner un puchito y sacar rendimientos asimétricos. Yo nunca fui muy, muy partidario, más allá de que he invertido y de hecho tengo invertido algo mío propio porque está bueno como hacerlo cuando escuchás que todo el mundo lo hace, si podés tirar una fichita. Pero pensarlo de esta forma, los inversores, los fondos de inversión, a vos no te dan el dinero para que lo timbies, digamos, ¿no? Para eso lo hacen ellos. O se la dan a una startup cripto, ¿no? A vos te dan el dinero para hacer lo que hace Pomelo y digamos que nadie me va a aplaudir si metiendo una ficha en cripto y sacando una rentabilidad de más del 8-10%, nadie me va a aplaudir por eso, pero si meto la guita y pierdo, va a estar todo mal, ¿no? Entonces básicamente lo que invertimos son cosas con mucha liquidez y bajo riesgo, como dictan, digamos, los manuales. Eso implica básicamente letras del tesoro, fondos de inversión, con muchas bonos de empresas triple B+, o triple A, etcétera, de Estados Unidos. Y nada, eso básicamente, o sea, son bajo riesgo, pero con tasas que hoy relativamente están ok en Estados Unidos y con una buena liquidez ante cualquier duda. Perdón. Pensé, es verdad, como que pensé que te la había, que creo, o sea, era, ¿qué creo yo del concepto de éxito o qué? Ok. Como no caigo, viste, en frases hechas, pero a ver, y últimamente lo estuve como macerando mucho más, ¿no? O sea, porque tuve una vuelta de salud que como que se me puso todo duro el cuerpo en diciembre y dije, wow, ¿cómo me pasa esto? ¿Vale la pena o no que me esté pasando esto y por qué? Y aterricé un poco esto de qué sería ser exitoso y qué no. Y
posta que hoy lo veo en tener cerca a la gente que te quiere. O sea, parece post, viste, ansiedad, le estás tirando una trillada, pero como que damos por hecho muchas cosas. Capaz me pegó la paternidad con mi hijo, pero como que damos por hecho que quien tiene éxito o tiene un rol particular es feliz y tiene la gente que quiere a su lado, y me la puedo asegurar, me la juego que no. Y hoy como que el concepto de éxito lo veo muchísimo más ligado a tener a gente que querés y que te quiere a tu lado y hacer lo que te gusta, obviamente. Vos hablabas del concepto de ser millonario como en un aspecto, digamos, más conceptual, no de tener, digamos, la guita en el banco, ¿no? Y para mí ser millonario o tener éxito no es tener guita o estar salvado, sino es hacer lo que me gusta con las personas que me gustan, ¿no? Hoy te decía que estaba en el club en Belgrano, eran las 4 de la tarde y había un solcito divino y se estaba por armar un partido de pelota paleta, que es un deporte medio prehistórico pero divino, y faltaba el cuarto y era yo. Y dije, no, me tengo que ir al microcentro a una charla, y no lo podían creer, ¿no? Pero creo que el éxito en realidad tiene que ver con esto. Es eso, esa situación para mí fue éxito, ser millonario, o sea, estar haciendo lo que me gusta, que es trabajando en el cowork dentro del club, súper sencillo, integrando, digamos, mi vida laboral con social y deportiva y familiar, en un club que va mi hijo, mi mujer, tengo amigos ahí que queríamos hacer un partidito de pelota paleta, ¿no? Entonces, como que a veces es mucho más básico de lo que uno cree o aspira, ¿no? Muchísimas gracias, Tomás. A ustedes. Bueno, les quería recordar que vamos a tener el QR y ahí también mis compañeros van a estar para que puedan escanear el POAP. El POAP es como un NFT que ustedes van a poder llevar de que estuvieron presentes en este evento, y mientras más junten, después van a tener, bueno, algunas sorpresas que les vamos a dar de parte del club, por así decirlo. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar presentes y por participar, y los invito también a que se queden, va a haber un espacio de networking, nos vamos a quedar hablando con Tomás y conociéndonos entre nosotros. Así que muchas gracias.